Hola mi gente, ¿cómo han estado? Ah, Creo que llevan 2 semanas del último episodio que grabé. Solo si traigo como que el ojo rojo ahorita, traía como una basura y no me la puedo quitar. A mí también discúlpenme si mi gatita de repente interrumpe porque anda bien loca, anda súper loca. Pero bueno, siento que este episodio sí es muy como continuación del anterior. Entonces, si no lo han escuchado, probablemente haya cosas que les caigan como que un poquito de golpe, pero también creo que no pasa nada porque al final estas ideas, em, pues no es como que ya las tengo completamente resueltas, ¿verdad? O sea, más bien siento que sigo dándoles vueltas. Y este episodio es un poco como que eso, como que se hila al hilo de algo que ya venía pensando, pero ahora como que desde otro lugar. Y digo, no es como que tengo un temario específico sobre las cosas que voy a hablar, entonces no pasa nada. Porque pues la vez pasada me quedé mucho en esta idea de que pues el otro no se puede reducir, ¿no? Toda esta cuestión de que hay un límite en nuestro entendimiento de los demás, de que no todo lo podemos contener. Y me acuerdo que pues lo decía desde un lugar como, pues que hasta se sentía medio sereno, como de aceptación, ¿no? De que, ok, el límite no es un fracaso, es una condición, y no es que no le eche suficientes ganas al entendimiento, no es que me faltó pensar más, sino como que hay algo del otro que simplemente ya no puede agotarse en lo que yo comprendo sobre él. Y pues sí, sigo pensando eso, pero después me empecé a quedar con otra incomodidad, porque una cosa es llegar como que a esa conclusión filosóficamente y otra cosa es como que vivirla en vínculos, ¿no? En tus decisiones, en lo que haces cuando ya entendiste demasiado y aún así sigues como que en el mismo lugar. Porque, o sea, yo tengo como esta tendencia muy fuerte a entender, o sea, de verdad, entender, no nada más, como que de forma superficial, ¿no? O sea, sino sumergirme hasta el fondo, no poder ver patrones, conectar cosas, intentar nombrarlas, ver de dónde vienen, cómo se repiten, qué estructura tienen. Y creo que también tiene que ver mucho con que, por ejemplo, yo personalmente no he pasado por procesos psiquiátricos, no he tenido diagnósticos, está en tratamiento y pues he estado muy cerca de ese como que lenguaje clínico. Entonces inevitablemente pienso mucho como que desde ahí y me quedé pensando en pues esta cuestión de las etiquetas y de reducir al otro y todo eso, ¿no? Entonces me quedé pensando en cómo hablamos de cosas como la depresión o el trastorno de personalidad limítrofe, bipolaridad, la personalidad narcisista, y que pues yo creo que son como que con las cosas que estoy más familiarizada y pues como muchas veces reducimos a explicaciones demasiado simples, o demasiado ajenas, como si fueran algo completamente separado de la vida cotidiana, ¿no? Como si solamente fueran fallas de ciertas personas y ya. Y pues a mí cada vez me hace menos sentido pensarlo así, porque sí, claro que hay una base biológica, ¿no? Clínica, química, todo eso existe y no lo estoy negando, pero también son formas de percibir la realidad, formas de organizar la experiencia, formas de habitar el mundo. Porque pues una depresión no solamente es estar triste, es un mundo que pierde posibilidad, ¿no? Pierde peso, pierde dirección, como si todo se cerrara y ya no hubiera realmente para dónde moverte. Y no sé, el narcisismo no es solamente pues alguien con mucho ego o alguien mamón, ¿verdad? O sea, porque siento que muchas veces eso se banaliza mucho, sino que pues todas estas cuestiones son formas de percibir donde el otro no aparece realmente como otro, sino, por ejemplo, el narcisismo se convierte en algo que valida o en algo que amenaza, algo que sirve o algo que estorba, que sostiene o que deja de sostener la imagen que tú necesitas de ti. Y eso se me hace muy fuerte porque no está tan lejos de cómo todos nosotros, nos gusta pensar, solo que en algunos casos se vuelve muchísimo más rígido y muchísimo más estructurado y es más evidente. Entonces ahí fue donde me conectó muchísimo con lo que estoy trabajando en un ensayo para mi clase de filosofía, porque al final la idea justamente era como que esa, o sea, que todos interpretamos la realidad para poder evitarla, porque nadie vive el mundo tal cual es en un sentido como puro. O sea, porque
siempre lo estamos filtrando pues por nuestra historia, por nuestras heridas, por nuestro cuerpo, por lo que valoramos, por lo que nos enseñaron a ver, por lo que necesitamos sostener para no desmoronarnos. Y eso pues no es un error, o sea, esa parte para mí sigue siendo bien importante. Interpretar no es el problema es cuando esa interpretación se vuelve automática, ¿no? Se automatiza tanto que se rigidiza tanto y se vuelve tan incuestionable que deja de ser pues una apertura y se convierte en un cierre, porque deja de ayudarnos a habitar el mundo y empieza a empobrecer la experiencia, ¿no? Empezamos a empobrecerlo. Y creo que eso ya no solamente pasa pues en cosas que ya tienen nombre clínico, sino que pasa todo el tiempo en cosas mucho más cotidianas. Y aquí entra justo lo que quería decir por ejemplo, del dinero. Porque se me hace un ejemplo muy claro de cómo estructuramos el mundo desde ciertos valores y luego creemos que esa es la realidad misma, ¿no? Si tú eres una persona que creció en un entorno donde el dinero es el pilar de absolutamente todo, donde el dinero no solo te da seguridad material, sino te da identidad, estatus, legitimidad, valor personal, estabilidad, no, incluso sentido. Entonces no nada más tienes dinero, interpretas el mundo desde ahí y ese es el filtro desde el cual organizas o jerarquizas lo que importa, ¿no? Lo que vale, lo que tiene peso y lo que no. Entonces cuando te encuentras con alguien que no vive desde ese mismo filtro, que no necesita esa misma cantidad de dinero para sentirse sostenido, que no pone su centro ahí, que no mide su valor de la misma forma, pues no es solamente que piensen distinto, es que de verdad te fractura un poco el mundo, ¿no? Porque te confronta con la posibilidad de que eso que para ti era el eje, el pilar, el Dios de tu realidad, pues no es universal. Y eso te desestabiliza muchísimo porque si no todos necesitamos lo mismo para sentirnos seguros y valiosos o completos y exitosos, entonces quizá tu forma de habitar del mundo no era la única o la verdadera, ¿no? Ni la definitiva, ni siquiera necesariamente pues justo la más verdadera, ¿no? Entonces esa confrontación es bastante incómoda y siento que ahí pasa algo que se parece muchísimo a lo que decía en el episodio pasado, que es de que en vez de quedarnos en la incomodidad de esa diferencia, en vez de dejar que esa alteridad exista, lo que hacemos es pues reducir al otro, porque al reducirlo hacemos que vuelva a caber en nuestro marco. Decimos cosas como que es que tú no entiendes, o sea, no has vivido lo mismo que yo, o cuando tengas dinero, siguiendo el ejemplo, ¿no? De que pues me vas a entender, o es que hablas así porque nunca has tenido realmente responsabilidades, o cualquier frase que al final lo que hace es simplificar a la otra persona para no dejar que su diferencia realmente nos cuestione. O sea, no estamos viendo al otro, sino que estamos protegiendo nuestro sistema de interpretación. Y eso me parece muy fuerte porque aquí se ve clarísimo que pues interpretar no es solamente una cuestión teórica o filosófica, sino que es algo completamente vivido, ¿no? La forma en la que percibes el dinero, el amor, el éxito, la estabilidad, el sufrimiento, o sea, todo eso va estructurando tu experiencia. Si hubieras tenido más o menos dinero, si hubieras crecido en otro entorno, si tuviste otras carencias o otros excesos, probablemente tu realidad emocional y ética sería otra por completo. Y eso no significa que entonces todo da igual o que todo es relativo, sino que significa que sí hay que tomarnos en serio la forma en la que cada quien está habitando el mundo. Pero pues, o sea, también tenemos que seguir conscientes de que ninguna de esas formas de habitar el mundo lo agota, ¿no? A lo que en verdad es. Y creo que ahí fue donde empecé a ver algo que fue muy incómodo para mí, porque yo podía como que reconocer todo esto en el otro, ¿no? Podía ver el patrón, podía, podía ver también pues el valor, ¿no? Como que sobredimensionado, la rigidez, la manera en la que ciertas cosas se organizaban en su mundo, la forma en la que reaccionaba cuando algo lo confrontaba, podía verlo con bastante claridad. Y durante mucho tiempo pensé que esa claridad servía de algo en sí misma, o sea, como que si entender mejor fuera, pues automáticamente a acercarme a algún tipo de respuesta o de cierre,
O sea, como si mi trabajo fuera seguir entendiendo hasta que eventualmente algo se ordenara y no, pues no, porque, o sea, llegó un punto donde yo tenía ya demasiados porqués, ¿no? O sea, demasiados, ya podía explicar muchísimas cosas, ya podía ver de dónde venían ciertas reacciones, ciertas defensas, ciertos comportamientos, ciertos patrones repetitivos, ya podía ver qué carencias estaban sosteniendo qué máscaras, ya podía entender incluso cosas que la otra persona probablemente no entendía de sí misma. Y eso, lejos de darme paz, empezó a cansarme bastante, porque el qué seguía intacto, lo que había pasado seguía pasando, lo que yo estaba viviendo seguía siendo lo que era. O sea, la comprensión se acumulaba, pero mi realidad no cambiaba. Y eso fue muy fuerte para mí porque me hizo darme cuenta de que pues muchas veces yo no estaba como que comprendiendo por el bien del otro. O sea, no era una comprensión al servicio de la verdad, no del crecimiento mutuo o de una verdadera resolución. Era en gran parte una comodidad mía, o sea, mi forma de sostener una situación que me dolía, ¿no? O sea, mi forma de quedarme en un terreno donde todavía podía hacer algo, ¿no? O sea, ya fuera interpretar, analizar, nombrar, porque pues mientras yo estaba entendiendo, todavía no tenía que decidir. O sea, mientras yo estaba juntando porqués, todavía no me enfrentaba del todo al qué, ¿saben? O sea, y eso me parece muy importante decirlo así, porque suena muy noble decir de que es que yo quería entenderlo. Y sí, claro, pues, o sea, sí había empatía real ahí, no había interés real por comprender, pero también había una evasión muy sofisticada, porque cuando entiendes mucho puedes justificar mucho, puedes tolerar mucho, o sea, puedes acomodar mucho, puedes tolerar mucho, y llega un punto donde esa comprensión ya no está abriendo absolutamente nada, solamente te está permitiendo quedarte más tiempo en el mismo lugar. Y aquí es donde para mí cambia la pregunta, porque al principio sí es muy natural preguntarte por qué, ¿no? ¿Por qué es así? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué me trató así? ¿Por qué repite lo mismo? ¿Por qué no puede ver lo que está haciendo? Y estas preguntas pues importan, claro que importan, pero llega un punto donde ya tienes suficientes respuestas, o al menos suficientes como para darte cuenta de la estructura general y seguir acumulando porqués. Deja de ser pues esclarecedor y se queda igual. Y ahí es donde, o sea, pues al menos para mí, la pregunta ya no podía seguir siendo esa, ya no era por qué es así es, sino, o sea, ¿qué hago yo sabiendo lo que ya sé? ¿Verdad? O sea, y esa pregunta es muchísimo más incómoda, porque ahí ya no te puedes esconder en la lucidez, ya no puedes decir que te falta claridad, ya no puedes hacer de la conciencia un refugio. Ahí ya entra tu respuesta, ahí ya entra tu decisión, ahí ya entra tu límite, y eso me pegó mucho porque creo que yo estaba muy acostumbrada a pensar que el mérito estaba pues en entender, en ver, en nombrar, en ser consciente. Y o sea, sí hay mucho mérito en eso, claro que lo hay, no estoy diciendo que no, pero pues no termina ahí, porque puedes entender a alguien más de lo que esa persona se entiende a sí misma hasta cierto punto, ¿no? Y aún así no sirve de nada si la otra persona no tiene una disposición a mirarse y a hacerse cargo, a cambiar, a crecer. Y ahí todo ese entendimiento se vuelve medio pues, pointless, ¿no? O sea, de que sin punto, porque, o sea, más bien deja de tener la función que tú querías que tuviera, porque entender al otro no lo transforma por sí mismo, o sea, no lo responsabiliza por sí mismo, no lo confronta mágicamente con lo que es. Y creo que hay una parte muy, muy humana de mí que sí estaba buscando eso. No desde la malicia, no desde quiero destruirte, sino desde algo que pues creo que es muchísimo más crudo y más humano, que era pues quiero ver que te veas, o sea, quiero ver que te mires, quiero ver que respondas, quiero ver que no pase de largo, quiero ver que lo que pasó tenga pues peso para ti también, ¿no? Quiero ver remordimiento, compromiso, movimiento, ver verdad, y eso no es exactamente venganza, aunque pueda rozar con ese lenguaje. Es más bien como que una necesidad de realidad, o sea, una necesidad de que las cosas no se disuelvan en explicaciones y ya. Y creo
que ahí también entendí que hacer responsable al otro no está peleado con la comprensión. O sea, de hecho, tal vez es parte de una ética muchísimo más real y muchísimo más aterrizada y más manejable cotidianamente, porque a veces hablamos de ética como si fuera solo como cuidar, ayudar, o sea, todo muchísimo más suave, ¿no? O sea, acompañar, pero también hay una parte ética en no quitarle el peso a lo que le corresponde o a quien le corresponde. O sea, en no absolver al otro solo porque viste sus heridas, ¿no? O sea, en no dejar que el por qué sustituya al qué. Porque si no termina pasando algo muy raro, que es donde pues tú entiendes tanto que hasta tú misma te sales como que de la escena. O sea, ya no estás viviendo lo que te hicieron, ya no estás presente, sino ya estás solo interpretando al otro. O sea, ya no estás respondiendo desde ti, ya estás sosteniendo una explicación. Y creo que eso fue lo que a mí más me incomodó ver, ¿no? Cómo uno puede borrarse a sí mismo, no solo por amor o no solo por miedo o por costumbre, sino también pues por comprensión. O sea, puedes disolverte en el intento de entender, ¿no? Te puedes convertir en intérprete del otro y dejar de preguntarte, pues, ¿qué necesitas tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás tolerando tú? Y eso, pues, se parece mucho a lo que decía en el episodio anterior, ¿no? De que solo que ya no lo estoy diciendo tanto como que desde el lado de el otro no se puede reducir, sino desde el lado de yo tampoco me puedo abandonar en ese intento, que como que sí rocé esa idea, pero pues no la desarrollé. Entonces creo que eso es un poquito como que este episodio. Entonces no sé, o sea, creo que eso es lo que estoy intentando pensar ahorita. O sea, ya no tanto como entender más, sino como dejar de usar el entendimiento como excusa para no elegir. O sea, cómo sostener la complejidad sin que eso se vuelva una justificación infinita. O sea, cómo reconocer que sí, todos percibimos desde nuestros límites, desde nuestras estructuras, de nuestros diagnósticos, desde nuestras carencias, nuestros dioses, llámese dinero, imagen, control, validación, lo que sea, pero que pues eso no cancela la responsabilidad del otro ni la mía, porque al final, o sea, tener todos los porqués no cambia el qué, ¿no? Y hay un punto donde seguir entendiendo deja de abrir el mundo y solo posterga tu respuesta. Y creo que eso es justo lo que más me está confrontando ahorita. O sea, no que no entienda, pues porque entiendo muchísimo, tal vez demasiado, sino que pues lo que me confronta es que entender no me salva de tener que decidir qué hago con eso. Y eso, aunque es muchísimo menos elegante y muchísimo menos cómodo que seguir analizando, creo que también es mucho más honesto. Y pues eso es lo que me importa, ¿no? Eso es lo que valoro. Entonces sí, espero haberme dado a entender. Sé que a veces me puedo ir muy acá, pero sí, ese es el episodio de hoy, mi gente. Sí, estoy intentando pensar si hay algo más, pero creo que no. Estoy conforme con lo que dije. Pero bueno, nos vemos a la prox. Wow, que mi gatita ya se calmó. Y literalmente ahorita estaba brincando por todos lados. Pero sí, platíquenme cosas en los comentarios, por favor. Ya le fue mejor a mi último video que ya tiene 4 likes, creo. Pero bueno, X, un paso a la vez, ¿no? Que yo no busco fama, de nuevo, yo busco diálogo, busco conversación. Entonces, por favor, es broma, pero nos vemos, gente. Bye, bye.